Lo que vamos a hacer es, como siempre, usar la versión abreviada. Entonces, aquí ya me dice subespacio. Me podría decir espacio, incluso no es problema. Lo que vamos a demostrar siempre es que es un subespacio vectorial. Entonces, la primera cosa que tenemos presente es que W1 intersección W2 es subconjunto de W1, donde W1 es un espacio vectorial. Entonces, con eso ya estoy primero, comprendo la primera condición. La segunda, necesito demostrar que esta intersección es diferente del conjunto vacío. Entonces, para eso, como W1 es un subespacio vectorial, entonces el 0 del espacio E es elemento de W1. Igual, como W2 es un subespacio vectorial, entonces el 0 es elemento de W2. Por lo tanto, la intersección entre W1 y W2 es igual, es diferente del vacío porque, como mínimo, el 0 del espacio es elemento de W1 intersecado con W2. ¿Ya? Nos falta la tercera condición. La tercera y la cuarta, si se quieren, lo podemos hacer en uno. Entonces, sean U, B elementos de W1 intersecado con W2. Lo que queremos... y alfa elemento del campo. En este caso me parece que el campo es... No dice, el campo cualquiera. Entonces, lo que queremos demostrar es que alfa de U más B es elemento de W1 intersección W2. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, por hipótesis, U es elemento de W1 y U es elemento de W2 a la vez. B es elemento de W1 y B es elemento de W2 a la vez. ¿Ya? Entonces, como W1 y W2 son espacios vectoriales, entonces, respectivamente, si U es elemento de W1, entonces alfa de U es elemento de W1. Si U es elemento de W2, entonces alfa de U es elemento de W2. ¿Ya? Listo. Entonces, como tenemos lo primero, luego, alfa U es elemento de W1 intersecado con W2. ¿Ya? Nos falta la segunda parte que sería la suma. Como W1 intersección W... no, esa no es buena idea. Ya. Y lo que me falta es la suma, ¿no es cierto? Entonces, si alfa U es elemento de W1 y B es elemento de W1, entonces alfa de U más B es elemento de W1. Lo mismo con el otro lado. Entonces, alfa U más B es elemento de W2. ¿Cómo tenemos que estas dos condiciones se verifican a la vez? Tenemos que alfa de U más B es elemento de W1 intersección W2. Y por todo lo anterior, llegamos a la conclusión de
Por todo lo anterior tenemos que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial. ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, disculpe. Como estoy diciendo de condiciones que ambos pertenecen a ese subespacio, yo puedo sumarlos, ¿verdad? Porque cumplen con las mismas operaciones y propiedades. Gracias. ¿Alguna duda más antes de hacer el siguiente? A ver, vamos al siguiente entonces. Literal A. Entonces, supongamos que S es subconjunto de B y lo que queremos demostrar es que S es subconjunto del span de S. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna propuesta antes de ver la solución? ¿No? Hay dos formas de resolver esta clase de problemas. La opción 1 es, supongamos que S es, no, mala idea. Supongamos que U es elemento de S y lo que queremos demostrar es que U es elemento del span de S. ¿Ya? ¿Cómo mostramos eso? Entonces, por definición, en realidad, el span de S es igual a todos los elementos B, elementos del espacio vectorial B, tal que B se puede escribir como la suma de constantes por los U sub J, donde los U sub J son elementos de S. Entonces, como U es elemento de S, entonces U es elemento del span de S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué quiere decir? Si tengo, por ejemplo, un conjunto S formado por X y 1, entonces el span de S va a ser el conjunto de todos los B's, elemento de los polinomios de grado 1, tal que B se puede escribir como alfa 1 por X más alfa 2 por 1. ¿Ya? Esto en particular. En general, lo que decimos es que si U es elemento de S y si quieren le podemos poner aquí un U sub J elemento de S. U sub J es elemento de S, lo que quiero demostrar es que ese U sub J es elemento del span de S, donde S está formado por todos los elementos de la forma U sub 1, U sub 2, U sub n. Entonces, el span de S, por definición, es el conjunto de todas las combinaciones lineales donde estoy sumando estos elementos de S por un escalar. Entonces, aquí sería desde J igual a 1 hasta N, donde los U sub J son elementos de S y podríamos agregarle, no estaría mal agregarle, déjenme borro por aquí.
le podemos agregar aquí que J es elemento desde 1 hasta N. ¿Con eso está mejor o no todavía? Sí, profe, ya está claro. Ya, chévere. Profe, Ajá. ¿puedo suponer que V es igual al span de S o no? Déjeme lo escribo. Podemos suponer que V es igual al span de S. ¿Esto? Sí. No, no necesariamente porque aquí, por ejemplo, podría ser R2. Estos dos elementos no generan a todos los polinomios de grado 2, simplemente forman un conjunto. ¿Se entiende? Ok. Entonces, no Sí. necesariamente el span forma todo el espacio. Más bien, en la clase anterior vimos que esto no siempre es cierto. Incluso vimos algunas formas rápidas de darnos cuenta si genera o no. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, vamos más despacio. Preguntas de este ejercicio antes de pasar a otro. No. ¿Puedo mover o ya acabaron de copiar? Bueno, Ya acabamos de copiar. eso, muchas gracias. Entonces, ve. Acabamos este ejercicio y les hago el repaso que les dije. Si S es subconjunto de T y T es subconjunto de B, lo que queremos demostrar, por demostrar, es que el span de S es subconjunto del span de T. ¿Ya? Entonces, otra vez, cuando quieran probar que A es subconjunto de B, una de las maneras de probar esto es tomar X elemento de A y por demostrar que X es elemento de B, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, supongamos que X es elemento del span de S y lo que quiero demostrar es que X es elemento del span de T. ¿Ya? Ok. ¿Qué quiere decir que X sea elemento del span de S? Es decir, que existen constantes alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que X se puede escribir como combinación lineal de los elementos alfa j por S sub j, o tal vez no, mejor pongámosle uno más, por U sub j, donde S es igual al conjunto desde U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con qué quiere decir que X sea el elemento del span de S o no? Sí, profe. Ya, ok, súper bien. Ahora, ¿cómo S es subconjunto de T? Eso quiere decir que T es igual al conjunto S unión otros vectores, B1, B2, BP. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, eso lo que quiere decir es que X se puede escribir igual como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de alfa J UJ más
la sumatoria desde K igual a 1 hasta P de 0 multiplicado por los B sub K. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué es el 0? El 0 porque si ven aquí la X no tiene nada. Entonces mi intención al poner 0 por BK es para que me quede lo mismo de arriba. Y porque con eso gano que yo puedo decir entonces que X se puede escribir como combinación lineal de los elementos de T. Ya, muchas gracias, profe. Ujú. Y con eso terminó la demostración, porque ya demostré que X pertenece al span de T. Y eso era lo que yo quería probar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo disculpa, Inge. Me perdí en el paso que pasó a los sumatorios. ¿Aquí? No entiendo qué hizo. Exactamente. Ya. Aquí, ¿estamos de acuerdo que yo puedo hacer esto? Ujú. Ya. Ujú. Incluso puedo escribir así. No pasa nada, ¿no es cierto? Sigue siendo verdad. Si escribo así, ¿sigue siendo cierto? 0 por Sí. algo, 0. Suma de ceros da 0. Entonces al final estoy escribiendo nada. ¿Cuál es la importancia de esto? Llamemos los elementos de T. Déjenme escribir un poco más. Digamos que los elementos de T son W1, W2 hasta WQ. Entonces, ¿qué he ganado con esto? Que yo puedo escribir que la X es igual a la sumatoria de beta J, WJ. Ay, ahora pensé que tal vez esto le confunde más de lo que le ayuda. Veamos cómo nos vaya. Si no, le explico de otra manera. O sea, mi intención es escribir que X es elemento, mi objetivo es lograr demostrar que X pertenece al span de T. Para que sea elemento del span de T, expliquemos de regreso. Para que sea elemento del span de T quiere decir que se puede escribir como combinación lineal de elementos de T, donde en este caso la T es, los elementos de T se llaman W sub I, que van desde 1 hasta Q, ¿no es cierto? Pero por este dato de aquí, nosotros sabemos que de estos W sub I, algunos son elementos de S y otros no. Incluso todos los elementos pueden ser de S, pero bueno, algunos elementos son de S y algunos no. Entonces, por esta ecuación estrella que tengo aquí, yo sé que la X se puede escribir como combinación lineal únicamente usando los elementos de S. Si es que eso es cierto, para cumplir la definición de combinación lineal, si es que le pongo 0 a los otros elementos, cumplo la definición de combinación lineal y de paso digo que ese es elemento de T. No sé si ahí me expliqué mejor o me explico de otra manera. ¿Puedo explicarlo de otra manera? Ya, Entendí mejor, pero no completamente. ya. Hagamos con un ejemplo chiquito, ¿ya? Eso ayuda más. Entonces, supongamos que S es igual a 1, 2, 0. 0, 1, 2. ¿Por qué no? Y T es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, la primera cosa, ¿S es subconjunto de T? Lo es. Sí. Está contenido en T. Ajá, perfecto. Entonces, si es que yo tomo un X elemento del span de S, eso quiere decir que X se puede escribir como, ay no sé, 3,
Solo estoy poniendo números para que sea mejor el ejemplo, ¿no? Pero debería ser constantes, o pongamos constantes cualquiera, ¿sí? Alfa 1 más alfa 2, 0, 1, 2. ¿Ya? Eso quiere decir, si es que X es elemento del span de S, verifica esto, ¿no es cierto? Ahora, si es que X es elemento del span de T, entonces quiere decir que X es igual a beta 1, 1, 2, 0, más beta 2, 0, 1, 2, más beta 3, 1, 0, 0, más beta 4, 0, 1, 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con las definiciones? Sí, sí entiendo eso, Inge. Ya. Sea X igual a 1, 3, 4. Entonces, ¿cuánto valdría alfa 1 y alfa 2? No de alfa 1 y alfa 2. Ok. Ah, perdón, está muy Sería. feo. Ya, ahí sí. Jeje. Ok. Entonces sería alfa 1. Alfa 1 es igual a 1. Ujú. ¿Y alfa 2? 2. ¿Cuánto me queda? Alfa 2. Eso es un 2. 2. Sí, queda 2. Alfa, le ponemos 2. 2. Ahí me quedaría 2 por 2, 2, más 2, 4. No me cuadro. ¿No sería alfa 2 igual a Ah, no. 1? Ah, Ujú. es 1. Exactamente. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿cuánto valdría beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4? Podría ser beta 1, 1, beta 2, 1 y beta 3 y beta 4, 0. Perfecto. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo abajo. Entonces, como yo ya sé que esto es verdad, entonces le asigno 0 a las otras constantes y con eso yo tengo que X es elemento del span de T también. Ahí me expliqué mejor. Sí, gracias, Inge. Ya está entendido. Ya, chévere. ¿Alguna duda más antes de hacer el siguiente literal? ¿No? Profe, ya creo que se entendió. Ya, ok. Pasemos al siguiente literal. C. Si S y T son subconjuntos de B, entonces S es subconjunto de S es subconjunto de B y T es subconjunto de B. Entonces lo que queremos demostrar es que el span de S intersección T es subconjunto del span de S intersección el span de T. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, podemos tomar un elemento, o podríamos hacer Podemos decir que esa intersección T está contenida en S y también está esa contenida en T. intersección en T está contenida en S, ¿ya? Y esa intersección T contenida en T. Sí. Entonces los subconjuntos que cada uno genera, el subconjunto, el generado por esa intersección T está contenido en el generado por S. ¿Así? Sí, ¿hay cómo hacer eso? Sí, porque estamos usando la propiedad B del literal anterior. Entonces, muchas veces, o sea, cuando tienen esto, el literal anterior les sirve para demostrar el siguiente. Entonces, sí, está muy bien. ¿Y de ahí?
había hecho arriba una forma de verificar que están contenidos en dos lugares, es que ese elemento está en la intersección de esos dos conjuntos generadores. No. Arriba lo que hice es sabiendo que están en los... A ver, o sea, creo que... Deme medio segundo. Sí. Ya. Entonces, ¿de dónde? El span de esa intersección T, intersección, el span de esa ¿qué estoy haciendo? Entonces es subconjunto del span de ese intersecado el span de T. Habría que escribir un poquito mejor, perdamos aquí por literal B. Sí, yo creo que eso es suficiente para que se entienda. Ya, eso sería suficiente. Listo. Preguntas antes de pasar al siguiente ejercicio, tal vez. ¿No? No. Entonces, ¿Puedo pasar? Dígame. profe, entonces si un ejercicio demuestra un literal y en el siguiente puso el anterior, ¿sí es válido eso? Claro. Incluso si es que no le salió. En el literal anterior decía esto y no tengo idea cómo demostrar, no importa. Por el literal B se tiene que. Siempre que me diga demuestre. Si es que me dice demuestre o refute, puede ser que el enunciado sea falso, entonces ahí no puedo usar. Pero si me dice demuestre, quiere decir que el enunciado es verdadero. Y exactamente así, si tengo 4 literales y el literal anterior no sé cómo hacer, no importa, uso ese resultado para el siguiente. En el 98% de las veces cuando hay un ejercicio que tiene literales, la idea es más bien esa, que usen el literal anterior para resolver el siguiente. O la idea o sea, se llama un ejercicio guiado. Entonces, lo que el profesor busca o el ejercicio tiene como objetivo el literal de abajo, pero como es demasiado complicado, entonces se parte como en enunciados chiquitos para que se llegue al enunciado final. Entonces, más bien la idea es, o sea, cuando se tiene esta clase de cosas es como un camino que me lleva al último resultado. Entonces, si ustedes vieron, aquí usamos los dos anteriores para resolver el tercero. No es el 100% de las veces eso, pero la intención en general es esa, o tienen que ver entre ellos. A veces puede decir, esas tres proposiciones son equivalentes, entonces puede usted usar la tercera para demostrar la primera, por ejemplo. Entonces, sí. Más bien es muy buena idea que lo use. Vamos al ejercicio 3. Si es que alguien tiene cualquier comentario, yo voy a tratar de ir un poco más rápido para ir haciendo más ejercicios, pero pregúntenme todas las veces que necesiten. Listo, entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es la base. Es una de las tareas que les pueden encargar. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la dimensión de la base? 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que me tienen que salir 4 elementos. Si me hubieran salido 5, ¿qué pasa? Si me hubieran salido 5 elementos, ¿qué diría yo? Ese conjunto va a ser, ¿qué?
No es generador. Puede ser generador. Si tengo 5 elementos, puede ser generador. ¿Qué no puede ser? Independiente. Linealmente independiente. Entonces, si al final de hacer esto me salen 5, digo, no, 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 esto es LI. De ley tiene que ser LI porque máximo puedo tener 4 elementos. ¿Ya? Generar tal vez sí genera, pero de ley es LD. ¿Ya? Si tengo más elementos que la dimensión del espacio es LD. Ya. Entonces, aquí lo que tengo es un sistema chiquito y lo que quiero es ver qué implica esa condición. Entonces, puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, puedo buscar resolver el sistema. Entonces, x1 menos x2 igual a x3 y aquí tengo, y hay x4. Entonces, menos x3 es igual a 0 y aquí tengo x2 más x3 más x4 igual a 0. Ay, perdón, aquí es menos. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? ¿Qué podemos hacer de este sistema? Está súper sencillito, entonces lo vamos a resolver directo. Voy a sumar las dos condiciones, las dos ecuaciones y lo que me va a quedar es que x1 menos x4 es igual a 0. O lo que es lo mismo, x1 es igual a x4. Entonces, si reemplazo en mis condiciones, si es que x1 es igual a x4, entonces x2 es igual a x4 menos x3. ¿Ya? Esas son mis condiciones y entonces aquí me quedaría x1 es igual a x4, x2 es igual a x4 menos x3 y x4 y x3 son elementos de los reales. ¿Ya? Entonces, ya que me di cuenta de cómo funciona esto, puedo reemplazar. Entonces aquí yo puedo poner un vector x1, x2, x3, x4, elementos de R4, tal que... Estoy escribiendo un poco de más con el objetivo de que no se me pierdan. Si es que voy muy lento, me avisa. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar las condiciones. Entonces, ¿qué condiciones tengo? Tengo, en lugar de x1 voy a poner x4, en lugar de x2 voy a poner x4 menos x3. Aquí va x3, x4, elemento de los reales, tal que x1, x3, x4 es elemento de los reales. Y una vez que tengo ahí reemplazadas las condiciones, lo que yo voy a tratar es de despejar las constantes para encontrar la base. Es decir, describir esto como combinación lineal. ¿Cuántas constantes tengo? Tengo aquí x4 y por otro lado tengo x3. Entonces, yo puedo escribir esto como x4, 1, 1, 0, 1, porque en estas partes estaba el x1, el x4, perdón. Aquí no está, por eso está 0, más x3, 0 menos 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque en esas partes estaba el x3 con ese signo. Entonces aquí todavía x4, x3, elemento de los reales. Y notemos entonces que esto es una combinación lineal. Entonces, esto lo puedo escribir como el conjunto generado por los vectores 1, 1, 0, 1 y 0 menos 1, 1, 0. Yo creería que esta es una base para W. Yo sé la dimensión de W, perdón.
No tengo idea, no me dice el ejercicio. Entonces, ¿yo ya puedo decir que esta es una base? No todavía, porque me faltaría demostrar que es linealmente independiente. Si es que yo ya supiera que la dimensión del espacio es 2, como tengo un conjunto con dos elementos que tiene la misma dimensión del espacio y lo genera, entonces sabría que esta es la base. Pero como no tengo la dimensión del espacio, tengo que hacer el segundo paso. Antes de demostrar la independencia lineal, ¿tiene alguien alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta aquí? Y dije, o sea, primero hay que demostrar qué condiciones tiene, bueno, obtener las condiciones que tiene el conjunto. En este caso, ustedes tienden a generalizar, eso es el único problema, pero en este caso sí. Yo para encontrar una base necesito que sea linealmente independiente y que genere. ¿De qué voy a probar que es linealmente independiente si no tengo el conjunto? No puedo. Entonces, en este caso, si tengo un conjunto con condiciones, lo único que me queda para hacer es encontrar el conjunto que genera. Y de ahí demostrar que es LI. No tengo otra forma de resolver esto sin empezar por el conjunto generador. ¿De acuerdo? Ya, bien, gracias. Listo. Entonces nos falta demostrar que el conjunto B, le voy a llamar B, es LI. ¿Cómo demostramos que es LI? La dimensión del espacio es 4. Como tengo dos elementos, ¿yo ya puedo decir que es LI? ¿O no? ¿O tengo que hacer los cálculos? Tenemos que hacer los cálculos. Exactamente, porque que sea menor que la dimensión del espacio no me dice nada. Sea alfa 1, alfa 2 elemento de los reales, se tiene que alfa 1, 1, 1, 0, 1, más alfa 2, 0 menos 1, 1, 0, es igual a 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Se quedó un poco desordenado, perdón. Entonces, reemplazando en el sistema me doy cuenta que alfa 1 es igual a 0. Alfa 1 menos alfa 2 es igual a 0. Alfa 2 es igual a 0. Y otra vez alfa 1 es igual a 0. Entonces, alfa 1 es igual a alfa 2 igual a 0. Y llegamos a la conclusión de que B es LI y genera a W, por lo tanto, B es base de W. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna duda? ¿No? ¿Puedo pasar o necesitan copiar algo tal vez? Ya Hagamos puedo el, pasar, profe. ya, hagamos el ejercicio B entonces. Entonces, otra vez, ¿cuál es la dimensión de B? 5. 5, exactamente. Entonces, lo que queremos hacer ahora es determinar W, donde P de T es igual a 0 más A1T más A2T al cuadrado más A3T al cubo más A4T al... Ah, caramba. Ah, está bien. T a la cuarta. Tal que P' en 0 más P en 0 es igual a 0.
y P, la tercera derivada en 0 menos la segunda derivada en 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer ahora aquí arriba para que no me quede tan desordenado. P en 0 es igual a 0. La primera derivada de T. Me avisan si es que no están de acuerdo con algo, ¿no? La primera derivada de T es A1 más 2 AT más 3 a 3t al cuadrado más 4 a 4t al cubo. Entonces, P' en 0 es igual a A1. Luego tenemos la segunda derivada. La segunda derivada de t es igual a 2 más 6 a 3t más 12 a 4t al cuadrado. La segunda derivada en 0 es igual a 2 a 2. Tenemos por último la tercera derivada de t. Esto es igual a 6 a 3 más 24 a 4t. La tercera derivada en 0 es igual a 6 a 3. Entonces reemplazamos aquí estas condiciones y tenemos que P de t es igual a 0 más A1t más A2t al cuadrado más A3t al cubo más A4t a la cuarta, tal que A0 más A1 es igual a 0. Y que 6 a 3 menos 2 a 2 es igual a 0 también. ¿Fue muy rápido o están de acuerdo? Nosotros cogimos la función arbitrariamente. O sea, sí y no. La función P que estoy usando aquí, si ustedes ven, es una genérica. Cualquier elemento de los polinomios de grado 4 va a tener esta forma. Y no estoy poniendo condiciones sobre, ¿cómo es? No estoy poniendo ninguna condición sobre las constantes. Entonces, es una genérica cualquiera. Lo que sí ustedes pudieran haberle llamado, no sé, A, B, C, D, F por T al cuadrado, o si no, no sé. Las constantes les pudieran haber llamado de una manera diferente. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, con estas condiciones reemplazamos en el conjunto original. Entonces, esto me va a quedar como P de T es igual, bueno, de esta condición de acá tengo que A0 es igual a menos A1. Entonces, menos A1 más A1T. Y de esta condición de acá me queda que A2 es igual a 3 a 3. Entonces, más 3 a 3t al cuadrado más a 3t al cubo más a 4t a la cuarta. Entonces, noten ustedes que no hay ninguna condición sobre A4. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Escribimos tomando en cuenta las constantes. Ahorita usé un color no muy bueno, pero bueno. Tengo constantes A1, tengo otra constante A3 y tengo otra constante A4. ¿Ya? Entonces, eso hace que mi ecuación, que mi polinomio se vea de la forma como A1 por menos 1 más t más A3 por 3t al cuadrado más t al cubo más A4t a la cuarta.
donde A1, A3 y A4 son elementos de los reales. Entonces, ahí estoy lista. Esta es una combinación lineal, si es que me doy cuenta. Entonces, puedo escribir esto como que esto es igual al conjunto generado por los elementos menos 1 más t, 3t al cuadrado más t al cubo, t a la cuarta. ¿Ya? Y yo sé que ese conjunto genera a W. Lo que no sé es si este conjunto es linealmente independiente. Como no sé la dimensión de W otra vez, obligatoriamente tengo que demostrar que esto es un conjunto linealmente independiente. ¿Alguna duda antes de hacer eso? Entonces pongo constantes cualquiera y hago la combinación lineal menos 1 más t más alfa 2, 3t al cuadrado más alfa 3 t al cubo más alfa 4 t a la cuarta. Igual al cero del espacio. En este caso, ¿cuál es el cero del espacio? Profe, ¿por qué tomo 4 alfas? Porque tengo... Ay, porque vi mal, perdón. Solo tenía que tomar 3. Aquí es 3t al cuadrado más t al cubo. Ya, muchas gracias. Listo, entonces ahí es el cero del espacio es 0 más 0t más 0t al cuadrado más 0t al cubo más 0t a la cuarta. Entonces, si yo construyo el sistema de ecuaciones, esto me va a quedar como. Sumo las constantes, la única constante es menos 1 y comparo con el 0 del vector. Ahora comparo t, solo tengo una t, entonces me queda que alfa 1 es igual a la constante del 0 del espacio, que es 0. Me queda 3 alfa 2, t al cuadrado, comparo con el t al cuadrado que tengo. En este caso es bastante sencillo el sistema porque se igualan casi inmediatamente. La constante de t al cubo, en este caso solo es alfa 2, multiplico por la constante de t al cuadrado y lo propio con la de t a la cuarta. Entonces, de aquí la conclusión que tengo es que alfa 1, que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son iguales a 0, por lo cual decimos que B es base de W. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quieren pasar al siguiente ejercicio o alguien tiene alguna pregunta tal vez? Ya moví todo mucho. Profe, Sí, ¿puede repetir lo que hizo en la parte que estaba haciendo con azul, por favor? aquí, Sí, me perdí ahí. ya. El enunciado empieza con dos condiciones. Que P' evaluado en 0 más P en 0 es igual a 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es entender qué representa esa condición. Para entender qué representa esa condición, lo que yo hago es calcular esos valores. Entonces, como P en 0, como P en T es igual a sub 0 más A sub 1T más
más a sub 1t más a sub 2t al cuadrado más a sub 3t al cubo más a sub 4t a la cuarta. Si yo reemplazo 0 en todos los lugares donde está la t, lo único que me va a sobrar es el a sub 0, porque este no se afecta porque yo reemplace 0. Entonces aquí tengo mi primera condición. P en 0 vale a sub 0. Luego derivo P. Si derivo P, bueno, es un polinomio, no creo que eso cause confusión. Ah, no, sí. Ustedes ya saben derivar. Sí, profe. Ah, ya. Ya me iba a preocupar si es que no era el caso. Bueno, entonces es un polinomio. Si es que no saben derivar, les explico con más detalle, pero si saben, ya está bien. Entonces, lo único que estoy haciendo es derivando el polinomio. La constante desaparece, por supuesto. Y luego, en este polinomio, reemplazo cuánto vale P en 0. La derivada de P en 0, entonces como todos tienen la T excepto el primero, me sobra la constante. Derivo otra vez y hago eso las 3 veces. ¿Y cuál es mi intención? Reemplazar en las condiciones que me dio el ejercicio. Entonces la condición que me dio el ejercicio es que P' en 0 más P en 0 es igual a 0. Pero P' en 0, ¿a quién es igual? A 1. Más. ¿Y a qué es igual P en 0? P en 0 es igual a 0. Entonces, yo tengo la primera condición que 0 es igual a 1 más a 0. Y hago lo mismo con la segunda condición. ¿Esa es la parte que no estaba clara o lo de abajo? Lo de más abajo. Ya, chévere. Entonces, déjenme copiar esto rapidito. 2 a 2. Aquí es menos. 2 a 2 menos 6 a 3 y ya ahí tengo mi condición. Entonces, lo único que está hecho en azul es exactamente eso. Entonces, hasta aquí es lo que está hecho arriba y debería estar claro. Luego, lo que yo hago es reemplazar esas condiciones aquí. Entonces, hagamos tal vez una línea más. Esta condición de aquí lo que me da es que P de T va a, perdón, la de abajo me da la condición de que A0 es igual a menos A1 y esta condición que A3 es igual a 2. Entonces, y tengo aquí el polinomio como estaba hecho, como lo tenía desde el principio, sin nada diferente. Entonces, lo que yo hago en este punto, cuando ya me sé las condiciones y lo que representan, es lo que voy a hacer es reemplazar esas condiciones en el polinomio. ¿Por qué A3 es igual a 2? Mande. Ah, me faltó el 3. Gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar las condiciones. Entonces, donde antes estaba A0, ahora voy a poner menos A1. Y donde antes estaba A2, ahora voy a poner 3 a 3. ¿Era ahí la pregunta o más abajo? Sí, ahí ya está claro, gracias. ¿Ya? Y bueno, de ahí despejo. ¿Alguna duda más tal vez? Ok. Entonces, hagamos rápidamente el ejercicio 4. Lo que me dice es que demuestre que la dimensión de los dos espacios son iguales. Sí, solo sí. La dimensión de los dos espacios. Ah, qué horror. A ver, esto, demuestre o refute.
Se les ha caído el refute. Entonces, rápidamente, consideremos S el espacio vectorial de los vectores de dimensión 2, de dimensión 3. De los vectores de dimensión 3. ¿Cuál es la dimensión de S? 3. Consideremos B. Perdón. Ya entendí. No leí ese subespacio. Ahí sí. Entonces, perdón. No leí una condición, entonces ahí sí está bien. Ya. Entonces, como tengo sí solo así, tengo que hacer dos lados, la ida y el regreso. ¿Qué quiere decir hacer la ida? Vamos a suponer que la dimensión de S es igual a la dimensión de B. Y lo que yo quiero demostrar es que S es igual a B. El regreso, en cambio, vamos a suponer que S es igual a B y lo que queremos demostrar es que la dimensión de S es igual a la dimensión de B. Esto pasa muchas veces, entonces el segundo caso, el que le estoy llamando el regreso, ¿es evidente? Si es que son iguales los dos conjuntos, ¿van a tener la dimensión? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces este es trivial. Entonces se suele escribir es directo, se tiene directamente, lo que sea. Entonces lo que queremos demostrar es la parte de arriba. Que si tienen la misma dimensión, son iguales. Entonces, para eso, sea B base de S. Y S, esta es la parte que es importante, S es subconjunto de B. ¿Ya? Como B es base de S, quiere decir que B es linealmente independiente. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Vamos aquí entonces. B es linealmente independiente. Y la segunda, ¿a qué va a ser igual la cardinalidad de B? A la de S, A la dimensión de S, que es igual a la dimensión de B. Si tengo un conjunto que es LI y la cardinalidad de B es la misma que la dimensión del espacio, entonces, ¿a qué conclusión llegábamos? es base. ¿Que es base de quién? De S, Eso ya sabemos. De Y de B. V. De V, de B. perfecto. De B. Y como es base de B y B es base de S, eso quiere decir que los dos espacios no tienen otra opción que ser iguales. Ay, perdón. No quería hacer eso.